Bendiciones, mis amados hermanos y familia de la fe. Bienvenidos todos a esta su comunidad de fe, plenitud de vida, donde nuestra intención siempre es edificar al Cristo resucitado y residente en nuestros corazones. Bendecimos a todos los hermanos, ¿verdad? Que en esta tarde y amigos que se suman a esta gloriosa tarea de edificación y esperamos que en este día tengamos una jornada sumamente bendecida para nuestras vidas. Amén. Ya que, ¿verdad? Siempre que nos reunimos, la intención es que haya un incremento de Cristo en nuestros corazones. Así que mientras, ¿verdad? Los hermanos por ahí se van sumando a la grabación y otros pues quizás más tarde pues compartan, ¿verdad? El privilegio, ¿verdad? Y lo llamamos así porque es un privilegio poder escuchar la palabra eterna del Cristo eterno que ahora vive en nosotros. Amén. Y entender siempre, ¿verdad?, cuál es la voluntad del Señor. Por eso el apóstol Pablo oraba en la carta a los Colosenses, que una de las cosas que, ¿verdad?, él enfatiza es que haya el conocimiento de su voluntad en los santos. Amén. Así que en este día pues estamos preparados, estamos expectantes a todo lo que Dios va a estar haciendo en nosotros y esperamos que esto sume, ¿verdad?, a lo que ya de Cristo hay en nuestras vidas. Amén. Así que vamos a orar, ¿verdad?, a reunir nuestros pensamientos y dar gracias al Señor porque nos da este día, nos regala este día para poder, ¿verdad?, llegar por este medio y compartir la palabra gloriosa del Cristo eterno. Padre, te damos gracias, Señor, te bendecimos, Señor, y te adoramos porque tú eres el Dios del universo, eres el Dios, Señor, que Padre, creaste todas las cosas y la palabra dice que todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él. Señor, te damos las gracias porque Él es la sustancia de todo lo creado por Él y por su palabra se sostiene todo el universo, Señor. Y en el día de hoy nosotros estamos agradecidos por su obra consumada y completa en nuestros corazones, las cuales nos ha reconciliado, Señor, y nos ha llevado a este estado de paz, Señor, en Cristo Jesús. Señor, te bendecimos y te adoramos y esperamos que todo lo que fluya desde este lugar, Señor, sea un caudal de bendición y de vida a la vida de cada uno de los oyentes, Señor, en esta tarde. Por Cristo Jesús y tu Santo Espíritu que mora en nosotros, te damos gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Y bien, pues, como siempre, estamos preparados ya para esta gloriosa jornada y esperamos que a través de, ¿verdad?, de todas las alabanzas y lo que en este día hemos de compartir en la palabra, pues traiga, ¿verdad?, un crecimiento de Cristo a nuestra vida. Así que en el día de hoy, pues tenemos siempre, ¿verdad?, le decimos a los hermanos y amigos que se suman, ¿verdad?, a esta grabación, que siéntase en toda la libertad. Acuérdense que Cristo nos ha hecho libres y tenemos una expresión libre en nuestro corazón para adorarle y glorificarle a Él. Así que en este tiempo de alabanza, usted ahí desde la comodidad de su casa, donde quiera que se encuentre, usted puede sentirse libre también, ¿verdad?, para fluir en esa adoración que trae exaltación y gloria a aquel que logró todas las cosas por nosotros. Amén. Así que vamos a escuchar esta sección de alabanzas y una vez terminada la sección de alabanzas, pues entraremos en el consejo de la palabra como solemos hacerlo, ¿verdad? Así que les pido, ¿verdad?, que usted siempre esté listo, gloria al Señor, tenga su cuaderno, su iPad, su teléfono, lo que sea a la mano, que le sirva como herramienta, ¿verdad?, para confirmar esta verdad, ¿verdad?, que vamos a establecer en el día de hoy. Así que escuchemos estas alabanzas y glorifiquemos al eterno Dios. Man
Dios rodeando estoy. Pensé que caería, no, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá. Mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor. Mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres
confiado andaré, en tus manos estaré. Eres fiel, en ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Muéstrame tu voluntad, enséñame, acércame y no me alejaré. No temeré, en la prueba cantaré, aún en la oscuridad te alabaré.
Gloria al Señor, al Señor, es una verdad eterna que su amor, ¿verdad? Nunca cambia y siempre permanece fiel, no importando lo que nosotros, ¿verdad? Hagamos o cuántos errores cometamos en la vida. Una cosa siempre tenemos, ¿verdad? Una constante siempre permanece, es que su amor siempre es fiel, su amor nunca cambia. Eh, Nuestros errores no alteran el diseño de Dios para con nosotros. Así que en este día damos gracias al Señor. Bienvenidos todos a esta su comunidad de fe, plenitud de vida, ¿verdad? Y estamos pues en este tiempo reunidos para sumar más de Cristo en nuestros corazones. Amén. Así que yo espero que usted ya esté listo, tenga ya sus recursos a mano para poder, ¿verdad?, emprender esta impartición, esta edificación en este día. Y esperamos que Dios ministre a nuestros corazones, ¿verdad?, en manera especial, y que su vida continúe sobreabundando en nosotros. Amén. Así que en el día de hoy, pues ya listos para esta tarea, ¿verdad?, que se nos asigna en este día. Vamos a seguir abundando, ¿verdad?, sobre el tema de la reforma, y hoy pues vamos a estar hablando sobre escuchando la voz de Dios para una reforma, escuchando la voz de Dios para una reforma. Y en el día de hoy pues vamos a tomar, ¿verdad?, como base bíblica la epístola a los Hebreos, gloria al Señor, en el capítulo 3. Y vamos a estar considerando algunos versículos de esta epístola, ¿verdad? Pero de donde quiero partir, ¿verdad? De la premisa donde vamos a partir, nos encontramos en los versículos 14 y 15. De ahí, ¿verdad? Vamos a tomar esta temática para el día de hoy, donde el apóstol o el escritor de Hebreos dice: pues si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio. Escuche bien lo que el apóstol de Hebreos, que muy bien, ¿verdad? Muchos piensan que es el apóstol Pablo quien está escribiendo esta carta. Está dándonos, ¿verdad?, una palabra firme, una palabra de gubernamental, una palabra de establecimiento. Cuando él nos dice que si nosotros estamos firmes hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio, cuando creímos en él, entonces el apóstol dice: tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. Y dice: recuerde lo que dice: cuando oigan su voz, no endurezcan el corazón como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Hoy pues tenemos como tema escuchando la voz de Dios para una reforma. Cuando miramos la carta a los Hebreos, el escritor de Hebreos, en esta presentación magistral, él aconseja a sus lectores a considerar detenidamente lo que el Señor Jesús logró por ellos y que fue superior a la encomienda dada a Moisés. Y por eso el escritor nos dice: Moisés fue un administrador de las cosas terrenales, pero presenta a Cristo, ¿verdad?, como administrador de las cosas celestiales. Moisés administró las cosas terrenales como en forma de sombras, de tipos y de figuras, pero Jesús, el Señor, administró las cosas celestiales y eternas. Cuando usted va a los versículos del 3 al 6 en ese mismo capítulo, usted va a poder comprobar esta verdad que acabamos de establecer, porque allí el escritor nos dice: pero Jesús merece mucho más gloria que Moisés, así como el que construye una casa merece más elogio que la casa misma. Pues cada casa tiene un constructor, pero el que construyó todo es Dios. En verdad, Moisés, él afirma que fue fiel como siervo en la casa de Dios. Su trabajo fue una ilustración. Vea eso. Su trabajo fue una ilustración. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Su trabajo fue una ilustración de las verdades que Dios daría a conocer tiempo después. Pero Cristo, como hijo, está a cargo de toda la casa de Dios. Y nosotros, escuche bien, nosotros somos la casa de Dios si nos armamos de valor y pertenecemos confiados en nuestra
esperanza en Cristo y permanecemos confiados en nuestra esperanza en Cristo. Entonces, en este contexto que el escritor está hablando en el día de hoy, que el apóstol habla, él viene planteando la supremacía del ministerio de Cristo sobre el que ejercía Moisés. En esta declaración, el apóstol Pablo aquí está advirtiendo sobre las consecuencias de nosotros alejarnos de esa verdad, de que todo lo que Cristo hizo es superior a cualquier cosa que estuvo establecida en el antiguo pacto. Cristo es un mejor mediador. Cristo es el reposo que necesitamos. Cristo es la mejor tierra. Cristo es la palabra final de Dios. Todo esto el escritor viene planteando desde el principio, pero nos está ahora exhortando, ¿verdad?, a que prestemos atención, a que consideremos todo lo que Jesús logra por nosotros, que ni usted ni yo pudimos hacer, y que esto es algo que si permanecemos en eso, como nos decía anteriormente, si permanecemos en eso, Él gobernará sobre nosotros, que es, ¿verdad? Nosotros, y como Pablo lo acaba de declarar, somos nosotros esa casa espiritual que Dios está construyendo cada día. Cada día este edificio se va perfeccionando, este edificio va creciendo hasta alcanzar su máxima gloria. Pero Él a su vez nos advierte de las consecuencias de nosotros alejarnos de esta verdad. Y por eso es que el escritor dice en el diciendo. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos que ver es que todas las áreas de la vida que nosotros o que no hemos podido transformar por el poder de nuestra fuerza, es porque en esas áreas jamás hemos escuchado la voz de Dios. Todas las áreas de nuestra vida, escuche bien, que no hemos podido transformar por el poder de nuestra fuerza, es porque esas áreas jamás hemos oído una voz de Dios o no hemos sometido nuestra vida a la voz de Dios. Cuando el Señor Jesús caminaba o estaba en la tierra, dice la palabra nos enseña que Él vino a tomar forma de hombre, y cuando Dios habló a María para que María quedara embarazada, Dios no estaba buscando una mujer solamente. Él no estaba buscando una virgen solamente. Para los días de María, cuando usted estudia la historia puede darse cuenta de esto, en los días de María la gran mayoría de las mujeres se guardaban vírgenes. ¿Por qué? Porque habían sido instruidas proféticamente de que el valor o de que el Salvador iba a nacer de una virgen, pero el Señor no pudo venir a todas las vírgenes. Él debió escoger una para que aquella palabra eterna se cumpliera y el verbo eterno se hiciera carne. No solamente había que tener una mujer virgen, sino una mujer que estuviera entrenada en oír la voz de Dios. Dios no habla al que carga o porta un don o un título. Dios solamente habla a aquel que entiende por revelación, por medio de quien está hablando Dios. Cuando Dios le habla a María y le dice, María, tú vas a dar a luz un hijo, y María le dice, hágase conforme a tu voluntad. La palabra que María está utilizando allí en el verbo, en el griego, es la palabra fiat. Cuando esta palabra, cuando miramos la etimología de esta palabra fiat, significa hágase. Hágase. O sea, es lo que usted diga, lo que estás diciendo se convierta en esta realidad, pero denota también que entonces María estaba rendida absolutamente a esa palabra, estaba comprometida con esa palabra, y después que tú hablas, no tengo ni tiempo para pensar y no tengo alternativa. Esto es lo que María piensa. Entonces, cuando Dios habla, no, ese fiat se tiene que hacer una realidad presente en nosotros, porque cuando Dios habla y nosotros decimos hágase tu voluntad, estamos rindiendo absolutamente nuestra vida, sometiendo nuestra vida a lo que Dios dice y no a lo que yo quiero.
Esto es muy importante porque en este tiempo en el que vivimos, nosotros continuamente vamos a estar escuchando gente diciendo, no, yo hago la voluntad de Dios. No, a mí Dios me habla. Y si Dios te habla, si Dios te ha dado una palabra, cuando tú recibes ese fiat de Dios, esa palabra de Dios, la respuesta tuya es un fiat, es una rendición absoluta. Es entender que en este tiempo cronos que tengo, ahora todo el Cairo de Dios me envuelve, me encapsula, me lleva simplemente a hacer lo que Él desea, lo que es su voluntad. Entonces, la gente que oye a Dios, que oye palabra, que oye mensaje, de eso vamos a ver un montón de gente, un sinnúmero de gente. Lo que no hay son fiat, lo que no hay son personas que cuando oyen la palabra no salen a pensarlo, sino que tienen la convicción de que Dios ha hablado, de que han oído a Dios, porque el diseño que hay en nuestro corazón, el diseño que hay en sus corazones ya ha tomado la forma para que la palabra pueda nacer y esa palabra puede dar a luz un nuevo tiempo y dar a luz al Hijo en la tierra. Amén. La palabra de Dios, cuando la recibimos, lo que está trayendo en nuestros corazones, y de esto hablábamos el día jueves en la escuela Edén, ¿verdad? Escuela de edificación, nuevo pacto. Dios lo que hace es plantar la semilla, el semen de Dios es plantado en nuestros corazones. ¿Para qué? Para que en nuestro corazón haya un alumbramiento, para que en nuestro corazón se forme la vida de Cristo y esa vida de Cristo tome lugar en todo, ¿verdad? Su esplendor. Entonces aquí es lo mismo. Cuando Dios está hablando esta palabra, la está dando con el fin de que en nuestros corazones alumbre Cristo. Cristo venga a dar a luz a través de cada uno de nosotros y pueda ser manifestado en la tierra. Entonces, cuando el Señor Jesús nace en nuestro corazón, nace en un corazón fiat, en un corazón dispuesto a rendirse a su voluntad. Y esto yo creo que es de suma importancia para nosotros, porque vuelvo a repetir, vivimos en medio de un tiempo que intelectualmente podemos hablar mucha escritura, podemos sentarnos a escuchar sin números de mensajes, atendemos a diversas congregaciones, participamos en distintas actividades, pero realmente podemos decir que al escuchar la voz de Dios está habiendo una rendición total, está habiendo un hágase tu voluntad en nuestros corazones, porque ese hágase tu voluntad en nosotros conlleva a una vida de transformación. Escuche bien, usted recibe una palabra de Dios no para alimentar su ego, no para que simplemente usted viva la vida soñando en cosas extraordinarias. Esa palabra viene con el fin de cumplir un propósito, que se haga la voluntad de Dios. Nosotros somos el resultado de esa voluntad a través de este fiat, de esta rendición que tenemos a lo que Él ha dicho. Entonces, cuando decimos hágase tu voluntad, usted está renunciando a su yo para aceptar el Él en nosotros. Amén. Entonces, cuando miramos el alumbramiento natural de Jesús, a Él hubo que cambiarle pañales, Él era carpintero, Él trabajaba, y es importante entender que el Padre esperó que Jesús tuviera 30 años para dar una evidencia pública de que Él podía oír al Padre. Escuche bien esto, porque esto nos habla a nosotros de un proceso. El problema de hoy es que, y especialmente y el pastor Tommy Moya ha estado hablando sobre esto, sobre lo profético en el nuevo pacto. El problema de este tiempo es que lo profético no se ha entendido, lo profético no se ha llevado realmente a su esencia, a lo que no lo hemos llevado al propósito, a lo que Dios realmente establece en nuestras vidas. Y hay gente que cuando reciben una palabra de Dios, ¿verdad? Especialmente cuando se está
alimentando el ego de la gente, ¿verdad? Hay gente que rápidamente se lanzan a hacer cosas que Dios todavía no le, en Dios todavía no ha sido el tiempo establecido para eso. Y por eso vemos mucha gente que se le ha declarado que Dios quiere que ellos sean esto, que sean pastores, que sean evangelistas, que sean aquello, y inmediatamente están empaquetando maletas, haciendo todo lo que tienen que hacer, lo que ellos creen que se debe hacer para ir a hacer la voluntad del Señor. Pero nosotros vemos que aún para hacer la voluntad de Dios hay un tiempo determinado. Hay un tiempo, ¿verdad? En este cronos que está regido por el tiempo divino de Dios. Pero que en ese tiempo estamos atravesando una serie de sucesos y procesos que nos van formando realmente para poder llegar a ser la voluntad del Padre. Fíjese, Jesús creció como todo ser humano, como dije, hubo que cambiarle pañales, hubo que hacer esto, hubo que hacer lo otro, pero el Padre esperó que él tuviera 30 años para dar una evidencia pública de que él realmente podía oír al Padre. Y fue en el Jordán en donde el Padre a los 30 años le habló y dijo: este es mi hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. ¿Por qué? Porque los diseños de Dios no tienen que ver cómo nosotros modelamos nuestra vida por fuera, sino cómo se modelan en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo por su mismo espíritu. Si Dios va a cobrar una imagen en la tierra, si Dios va a expresarse a través de nosotros, Él nos va a necesitar a nosotros, pero Él no lo puede hacer a través de hijos rebeldes, no lo puede hacer a través de hijos que malentienden su voluntad, no lo puede hacer a través de hijos que no saben escuchar su voz. Nosotros somos el rostro de Dios en la tierra, y si Dios ha de mostrar un rostro, Él no va a venir como un querubín, Él no va a venir como un ángel. Él levantará una generación de personas, las cuales somos nosotros, los hijos de Dios, los hijos de este nuevo pacto, se han determinado a abrazar esta verdad. Y esos hijos somos nosotros, esa generación somos nosotros, la iglesia del Señor. Y esto no se conocía en el primer siglo, pero hoy nosotros podemos decir por el Espíritu, esto se ha hecho una realidad en nuestros corazones. Entonces nosotros debemos aprender a entender qué es lo que estamos haciendo para el Señor y por qué lo estamos haciendo, porque lo hacemos por medio de esa voluntad suprema que Él mismo está hablando y comunicando a nosotros, y que debemos entender que nosotros fuimos creados para expresar a Dios. Entonces el secreto de la vida de los santos es oír al Padre, es oír a Dios. Si ubicamos como oír a Dios en nuestra vida, nosotros vamos a tener todos los asuntos resueltos en nuestra vida natural. Si aprendemos a oír a Dios en nuestra vida, la garantía es que tendremos todos los asuntos resueltos en nuestra vida. Por eso la palabra nos dice: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Gloria al Señor. Porque una vez que la voz de Dios se ha vuelto en el centro de nuestro espíritu, el centro de nuestro ser, nosotros todo lo que haremos, hermano, lo haremos encauzado y lo haremos bajo su bendición. Amén. Entonces, no importando los problemas que podamos tener, las dificultades que se presenten o las cosas que vengan a nuestra vida, podemos decir confiadamente que en Cristo estamos viviendo y tendremos una vida victoriosa. Y si queremos ser el camino para alguien, entonces nosotros tenemos que transitar en el camino de la madurez. Y la primera señal de madurez que hay en nuestra vida es el escuchar a Dios, es el oír a Dios. Porque ahí estamos, es el entender que hemos podido ubicar la voz de Dios en nosotros. Amén. Entonces, por eso es que Apocalipsis capítulo 3 versículo 20 nos dice: yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno, escuche bien lo que Apocalipsis expresa, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Esto habla de una vida de madurez, porque el problema hoy es que queremos transformar el mundo entero. Queremos cambiar a la gente.
pero no podemos cambiarnos a nosotros mismos. Y no podemos cambiarnos a nosotros mismos porque no hemos aprendido a discernir, a ubicar la voz de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que realmente Dios está hablando? Y a veces decimos, no, Dios me habla, pero cuando miramos el sentir de lo que la gente dice que Dios habla, no solamente, simplemente es una expresión del deseo del corazón del hombre. Amén. Entonces, al no saber ubicar la voz de Dios, no podemos entrar en este estado de comunión donde todas las cosas son posibles para los que creen. Amén. Entonces, el problema que tienen las personas es que ellos oyen muchas veces y algunos dicen, siempre están pendientes más a lo que un hermano dijo, otros a lo que el diablo dijo, otros a lo que me enteré que dijeron de mí, alguien habló mal de mí. Y siempre el ser humano anda escuchando voces externas. Pero una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que la mente de Cristo en nosotros es la voz de Dios en el hombre. Vuelvo a repetir esto porque esto es importante. La mente de Cristo es la que comunica la voz de Dios al hombre. Siempre nosotros vamos a ser afectados por la palabra que más jerarquía tiene sobre nuestra mente. Y cuando hablo de jerarquía, estoy hablando de dominio, de gobierno. Estoy hablando de algo que se entrona para llevarnos, ¿verdad? Para ejercer dominio sobre nosotros. Y siempre nos va a afectar la palabra que más gobierne nuestra mente. Entonces la mente es la que da jerarquía, es la que da dominio a las cosas. La mente produce jerarquía y nosotros necesitamos la mente de Cristo porque nuestra mente por naturaleza siempre le está dando gobierno, siempre le está dando jerarquía a cualquier cosa menos a la voz de Dios. Por eso es que usted ve inmediatamente que rápidamente que somos expuestos a ciertas influencias. Mira el pensar de la gente. Rápidamente nuestra tendencia es a ubicarnos en eso que se ha dicho, a dejarnos llevar o a dejarnos vislumbrar por cualquier cosa que se nos presenta. Eso es establecer cuando ¿verdad? En nuestra mente se establece una jerarquía que no es la voz de Dios. Cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz de Dios, esto únicamente nosotros lo vamos a lograr a través de lo que el apóstol Pablo decía. Pablo decía, y por eso es que Pablo nos manda a que renovemos nuestra mente, que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente. ¿Para qué, hermano? Para que no andemos siendo gobernados por cualquier cosa que la gente dice, que la gente hace o que no se nos presenta. Amén. Entonces, y por eso en Romanos 12:2, esto es lo que Pablo enfoca cuando él dice, no adaptéis a este mundo. Escuche bien lo que Pablo está diciendo, no se adapten. ¿Qué es la adaptación? La adaptación no es otra cosa que tú permitir que algo influya sobre ti. Amén. Entonces Pablo dice, no adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis. Entonces aquí ve, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. En la versión Reina Valera dice, para que comprobéis la buena voluntad de Dios que es agradable y perfecta para nuestra vida. ¿Ve? Entonces, de la única manera que esa voz que nosotros vamos a vivir en los diseños de Dios es cuando estamos renovando nuestra mente, porque entonces nuestra mente se prepara para escuchar lo que Dios dice. Amén. Y lamentablemente esto es una grave deficiencia en este mundo en el cual vivimos hoy en día, especialmente dentro del círculo de los hermanos de la fe. Vemos este tipo de problemática, porque lo que estamos viendo es más esa jerarquía de adaptación, ¿no? Donde hay un poder, una influencia sobre nosotros y vemos cómo esas corrientes
influyen de tal manera que nos arrastran. Pero aquí Pablo nos dice que la manera en que vencemos esos poderes, ese gobierno, ese mal gobierno, porque sobre nuestra vida siempre va a gobernar algo, pero si no está gobernando Cristo, usted está siendo gobernado por algo erróneo. ¿Amén? Entonces, para poder lograr esto, tenemos que atravesar esta renovación, tenemos que entrar en esta transformación, tenemos que ser mudados, ¿verdad? De lo que éramos a lo que ahora seremos en Cristo Jesús. Entonces nuestra mente siempre va a estar corrompida porque ha sido infectada, hermano, por el pecado. Por más que nosotros por más que la llenemos de Biblia, de versículos bíblicos, nuestra mente es jerárquica, pero la mente de Cristo en nosotros ubica la voz de Dios que está hablando a nuestra vida. Amén. La mente de Cristo es un radar que siempre nos hará conectar con lo que va a edificar. Escuche bien, porque quien tiene la mente de Cristo está siendo edificado en la verdad de Dios. Amén. Entonces, la mente de Cristo es lo que nos lleva a conectar siempre con lo que trae edificación a nuestra vida. Por eso, Primera de Corintios, capítulo 2, en el versículo 16, el apóstol Pablo decía: ¿quién puede conocer los pensamientos de Dios? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. ¿Quién conoce la mente de Dios? ¿Quién la instruirá? En la versión Valera. Pero nosotros tenemos la mente de Cristo. Y por eso es que es importante esta renovación, para que la jerarquía de este sistema llamado mundo no domine sobre nosotros y obstaculice el verdadero oír de la voz de Dios. Hay gente que son rápidas en tomar decisiones, hay gente que son ligeras en hacer cosas. ¿Por qué? Porque en su mente hay una jerarquía, hay algo que está influyendo. Entonces nosotros continuamente, lamentablemente, mientras estemos en esta forma, ¿verdad? En este primer diseño, como humanos, siempre vamos a estar expuestos a todo tipo de influencia. Y como yo siempre enseño, hay dos realidades que continuamente, a las cuales que el hombre continuamente está siendo expuesto. Hablo de la realidad externa, a la que el cuerpo siempre con sus sentidos está percibiendo, ¿verdad? Lo que se ve, lo que se habla, lo que se oye, ¿verdad? Todo este tipo de cosas. Pero hay otra realidad interna que también está estableciendo y quiere establecer el gobierno de Cristo en nosotros. Y la Biblia, en la palabra a nosotros se nos aconseja a que miremos y no desechemos al que habla. Ahora, la pregunta para nosotros es: ¿quién habla a nuestra vida? ¿O qué es lo que habla a nuestra vida? Entonces, los pensamientos, cuando miramos los pensamientos, especialmente los pensamientos viejos, son bien complicados de demoler. Todos esos pensamientos que pertenecen a la antigua naturaleza, ¿verdad? A ese hombre viciado que el apóstol presenta, son bien complicados y difíciles de demoler. Pero los más difíciles de demoler son los pensamientos que formamos nuevos. Si aquellos fueron malos, muchas veces los nuevos pensamientos que formamos de acuerdo a la corriente en la cual corre este mundo son aún más complicados. Miremos, ¿qué quiero decir con esto? Miremos, por ejemplo, hagamos una comparación. Lo que antes para nosotros era una lucha, por ejemplo, cuando yo me criaba, mientras mis padres me enseñaban, habían un cierto tipo de estímulo en aquella generación, pero no son los mismos estímulos, no son las mismas cosas a las cuales nuestros jóvenes hoy en día están siendo expuestos, ¿verdad? Nosotros no luchábamos tanto con la tecnología, no luchábamos tanto, ¿verdad? Con las redes sociales. Nosotros no estábamos siendo formados con todo este tipo de herramientas que
cuando son bien usadas no son malas, pero cuando son mal usadas pueden ser letal. Este mundo ahora en el cual nosotros vivimos, este sistema en el cual estamos, es un sistema mucho más competitivo, mucho más retante que en los tiempos nuestros. En los tiempos nuestros era más las diversiones, ¿verdad?, que venían por asociaciones, ¿verdad? Hoy en día un muchacho no necesita salir de su casa para que en él se ejerza cierta influencia. Usted sabe eso, mi amado hermano. Hoy en día un niño no tiene que estar en la calle, ¿verdad?, corriendo y haciendo asociaciones con los demás. Es hasta más peligroso porque todo lo que se hace por medio del internet, y a veces los padres pues ni siquiera pueden estar conscientes de qué cosas se están vinculando en el trasfondo de todo esto. No es algo que nosotros podemos decir, yo lo estoy viendo en todo tiempo. Antes, si usted tenía un mal amigo o un muchachito, o había un muchacho o una relación que a usted no le convenía, los padres, por lo menos cuando usted traía a su amiguito a la casa o esto o lo otro, podían examinar y mirar y ver el comportamiento, pero nadie está mirando todo el tiempo lo que está sucediendo detrás de una computadora, lo que está sucediendo a través de la tecnología, donde hemos visto niños que han sido víctimas de lo que le llaman el bullying, que muchos están siendo hostigados, muchos están siendo seducidos a hacer cosas que realmente no son aceptables ni agradables, y es por esto que yo digo que si aquellos viejos pensamientos a veces eran complicados y eran difíciles de remover, aún los nuevos son mucho más difíciles. Y la Biblia dice que cuando Dios habla, Dios viene para conmover las cosas. Dios se presenta en medio de una generación para transformar todas las cosas. Amén, gloria al Señor. Y de esto se trata el nuevo pacto, cuando Jesús decía, hasta que llegue el tiempo, ¿verdad?, de reformar todas las cosas. De esto se trata la reforma, conmover las cosas, remover sistemas que no son productivos para establecer lo que de Dios realmente Él quiere que nosotros conozcamos, para establecer el diseño de su voluntad aquí en la tierra. Y cuando la palabra nos dice, mirad que no desechéis al que habla. Esta generación ha desechado al que habla. No en el sentido, hermano, de que no digamos que existe Dios, sino que hemos desechado lo que Dios está hablando. Porque no se ha sabido interpretar cómo es que habla Dios. Y yo creo que esta generación no sabe oír a Dios, porque definitivamente no tenemos una conciencia clara de lo que estamos hablando. No hemos ubicado, nosotros nos hemos ubicado tanto en la humanidad de los individuos que hemos perdido el hilo de la voz de Dios. Nos enfocamos más en lo que los hombres hacen que en lo que Dios realmente está hablando. Él está invadiendo la tierra desde el cielo con su voz todos los días y a cada instante, mas sin embargo el hombre continúa ignorando y desechando la voz de Dios. Y es por esto que Dios nos pone en la iglesia. ¿Por qué Dios nos pone en la iglesia? Yo siempre digo, usted no va a la iglesia, usted entra a la iglesia. Dios es quien nos coloca en la iglesia, porque la iglesia, ¿verdad?, es esa obra que Él engendra por el Espíritu y que está plenamente vinculada a todo lo que Él es. Porque la iglesia para nosotros es una jornada de crecimiento espiritual. Hoy en día la iglesia es una jornada de diversión. En muchos lugares lo que se llama iglesia, lo que usted va a ver es una jornada de entretenimiento, una jornada de simplemente de sueños e ilusiones, pero la iglesia debe ser, ¿verdad?, un lugar de crecimiento espiritual, y es donde continuamente escuchamos la voz de Dios. Yo no estoy hablando de un edificio de piedra, cemento y arena. Cuando yo estoy diciendo que es en la iglesia donde nosotros escuchamos la voz de Dios, es porque la iglesia, la Biblia dice que la iglesia es su propio cuerpo.
Y ese cuerpo, como lo describe Pablo, está compuesto de muchos miembros. En ese cuerpo es al cual Dios continuamente le habla. Y ese cuerpo es quien continuamente escucha la voz de Dios. Y este es el gran dilema de la definición que muchos religiosos hoy en día discrepan y tienen una falsa interpretación de lo que la iglesia es, porque ahora mismo yo le acabo de decir a usted que además de que la iglesia es el lugar de nuestro crecimiento espiritual, es donde estamos siendo formados en él, es donde continuamente Dios está hablando. Dios no le está hablando a paredes de cemento y varilla. Dios le está hablando a hombres y mujeres que se han convertido en esa casa espiritual. Estamos hablando de la casa espiritual en la cual Dios habita, la cual Él llama su propio cuerpo, que está compuesto de todos nosotros. Pero la iglesia debe discernir la voz de Dios que edifica nuestra vida. Y es necesario que nosotros ubiquemos la voz de Dios en este tiempo. Hay mucho sonido, hay mucho ruido en este tiempo. Hay muchas cosas que se dicen que es Dios hablando, pero realmente no es Dios. Y tenemos que ubicar esas voces que nos construyen en lo que es apostólico, en lo que es profético, en el nuevo pacto. Tenemos que discernir lo que nos corresponde en este pacto en el cual Dios ahora nos ha establecido y que la palabra nos dice que es un mejor pacto con mejores promesas, porque tiene un mejor metite, es un mejor mediador, uno que abogó por nuestra causa, uno que trajo a ambas partes a un estado de reconciliación donde ahora podemos decir que tenemos nuevamente comunión con Dios. Entonces debemos saber qué es lo que nos está hablando Dios. Debemos entender que su voz y quiero ser explícito en esto, porque una de las cosas que tenemos que entender de la voz de Dios es que la voz de Dios es multifacética. Hoy en día también hay una falsa interpretación dentro de aquellos que tienen un cierto entendimiento en Cristo. Ellos piensan que nada más Dios le va a hablar a ellos en su espíritu y se acabó. Y que lo que se les dice a ellos, eso es lo que ellos, y muchas veces lo que ellos declaran que Dios está hablando a su espíritu no es otra cosa que sus propios deseos, que su propia carnalidad, que su propia humanidad manifestando cosas en ellos. La voz de Dios es multifacética, tiene muchas caras, tiene muchas formas, porque Él hablará nuestra vida, y una de las formas en la cual Dios habla nuestra vida es a través de la administración de las distintas gracias que Él ha dado a los hombres. Yo no estoy descartando que Dios no hable a través de nosotros. Es más, si nosotros somos la iglesia y Dios deposita su voz en nosotros tenemos la facultad, tenemos la habilidad de hablar lo que de Dios proviene. Amén. Entonces, para esto existen estas gracias. Y si nos hacemos una pregunta, ¿cómo es o cómo nos habla hoy el Señor? Bueno, Dios nos está hablando por medio de las gracias. Por eso Efesios capítulo 4, del 11 al 12, y yo meditaba en esto en la noche de anoche, cuando Él dice que a uno le dio ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores, a otros maestros, con el fin de capacitar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí estamos hablando que estas gracias existen ¿para qué? Para Dios manifestar su voz. Estas gracias son la voz del Espíritu. Escuche bien, estas gracias son la voz del Espíritu edificando la iglesia, trayendo un incremento de Cristo en el corazón de los santos por medio de un entendimiento ahora renovado y capacitando a su iglesia para que nosotros podamos servir a su propósito manifestándole a Él. Eso es lo que hacemos como un colaborador. Amén. Cuando Pablo habló de los colaboradores, de los sinergos en el griego, ¿verdad? Aquellos que se suman. La sinergia es la ciencia que suma, ¿verdad? Que une dos cosas para un determinado fin. Amén. No es que yo soy más que Dios o que Dios ahora va a lograr lo que va a lograr porque yo llegué.
Eso no es lo que se nos habla en esto, sino que un colaborador es aquel que ha sido capacitado para servir y para manifestar el propósito de aquel por el cual todas las cosas fueron hechas. Nos hemos unido a la causa de Dios para que esa causa, no mi causa, la causa de él, tenga mayor propósito, tenga su cumplimiento en esta tierra. Entonces, si usted quiere saber la razón por la cual existe hoy en día tanta depresión, tanta angustia, tanta desesperanza, tanta destrucción de familia y aún destrucción de hogares, y estoy hablando de gente que están escuchando mensaje tras mensaje, tras mensaje, tras mensaje, tras mensaje, es porque se ha dejado de discernir la voz de Dios. Es porque hemos dejado de escuchar lo que Dios realmente está diciendo. Él ha establecido estas gracias y yo entiendo que hoy en día pues, es muy fácil, o la tendencia natural de muchos seres humanos es a enfocarnos en las debilidades de aquellos en los cuales estas gracias ministran. Pero lo que tenemos que escuchar es lo que Dios está diciendo, porque hay hombres, hay mujeres que Dios ha levantado, que Dios ha establecido en esta verdad. ¿Para qué? Para ayudarnos a escuchar la voz de Dios, para que esa voz tenga una interpretación correcta en nuestros espíritus. Y la causa por la cual existen todas estas cosas hoy en día en el mundo es porque hemos dejado de discernir la voz de Dios, porque se perdió a Dios en cómo Él habla, y no es porque dejemos de ir a la congregación, no, porque esto no se trata de ir o venir a un lugar geográfico o ir a una determinada reunión, sino de entender cuál es la voz que conduce nuestra vida para ser realmente edificados en Cristo Jesús. El problema es que como no tenemos la voz de Dios ubicada en nuestra vida, la gente no quiere someter su vida a escuchar que Dios le hable a sus espíritus y los forme como hijos. Hoy en día hay muchas personas, hermanos, que andan con un espíritu de rebeldía. No quieren que nadie los edifique, no quieren someterse realmente a que Dios, ¿verdad?, dé lugar a que Cristo sea formado en el corazón de ellos. Y Dios lo que desea es formar a su hijo en los hijos. Y Él les habla en distintas maneras, y Él les habla por medio de las gracias que han sido impartidas. Por ende, lo más importante que nosotros podemos hacer es escuchar lo que el Señor está hablando a nuestro espíritu en este tiempo. Yo no digo, hermano, que Dios no le hable a usted a través de un sueño. Yo no le digo a usted que Dios no le hable en el meditar con Él. Pero Dios, como dije ahorita, y esto es una cosa que debe quedarse bien plasmada en nosotros, es que la voz de Dios es multifacética. Etiquetas a las cosas que Dios hace. Pero todo lo que Dios está haciendo nos está llevando al entendimiento de lo que Él está comunicando y que realmente es su voluntad en nosotros. Entonces, es importante que aprendamos a escuchar lo que el Señor está hablando, si es que realmente queremos que haya una verdadera reforma espiritual en este tiempo, porque podemos hablar toda esta terminología de reino, podemos hacer un sinnúmero de cosas. Lamentablemente, mientras más se habla de estas cosas de reino, menos la gente entiende. Pero para poder llevar a implementar lo que Dios realmente y lo que Jesucristo habló cuando dijo, hasta que llegue el tiempo de reformar todas las cosas, el tiempo de reformar todas las cosas es Cristo. Cristo está presente. Cristo ya venció en la cruz. Cristo ya, ¿verdad?, por su resurrección se ha impartido como el espíritu de vida en todos nosotros. Ahora Cristo ahora está aquí para gobernar en el corazón del hombre. Y Él está hablando a nuestro espíritu en este tiempo. Cristo es la voz de Dios revelada. Él es el escatos, la palabra final de Dios, y está hablando hoy con poder y claridad. Y eso, mis amados hermanos, eso es revelación. Eso es revelación. Su voz, su palabra está removiendo los velos de entendimiento en los hijos. Cuando hablamos de escatología, esto no tiene que ver, hermano. Hoy en día está la escatología,
que tradicionalmente se interpreta como la interpretación de los eventos futuros. Esta palabra escatos está vinculada a la revelación del Hijo. Escuche bien, mire por dónde vamos. Nosotros, la iglesia se enfoca en eventos futuros, en cataclismos y un sinnúmero de otras cosas. Pero en realidad esta palabra escatología es revelar la verdad, la palabra final de Dios, quien es Cristo mismo. Él es quien está removiendo los velos. Su vida en nosotros es la que por medio del Espíritu nos está llevando a remover estos velos de entendimiento en todos nosotros los hijos. Por eso es que Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 nos dice, Dios habiendo hablado, escuche bien, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días, dice, os ha hablado. Él ha sido el escatos por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios habló en los tiempos pasados, pero tengo una noticia para ti. Dios está hablando hoy. Aún su voz está hablando hoy. Cristo es la voz de Dios. Cristo es quien está revelando la voluntad del Padre en nosotros. Ahora, miremos un ejemplo bíblico en la Biblia. Quiero compartir esto con ustedes. En 1 Samuel capítulo 3, versículos de 3 al 5. Cuando miramos allí, y debemos mirar el ejemplo de Samuel para que usted vea que Dios habló en el pasado, pero está hablando hoy también. O sea, dice que Samuel estaba durmiendo en el templo donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, escuche bien lo que dice la Biblia, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, préstele atención a esa declaración, antes que la lámpara de Dios fuese apagada, porque esto no tiene que ver con un objeto material. Esto tiene que ver con lo que Elí representaba. Escuche bien. Jehová llamó a Samuel y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego Elí dijo, he aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y dice la palabra que él volvió y se acostó. Y esto sucedió un sinnúmero de veces. Pero lo que tenemos que mirar aquí, ¿quién era la voz de Dios para Samuel? Elí. Por eso es que él iba. Samuel iba a Elí, como le había enseñado su madre. Su madre le había dicho, cuando tú oigas que Dios te habla, Elí. Entonces, porque Elí representaba algo en Israel. Y fijémonos que Elí no era la mejor persona del mundo, pero él era la lámpara de Israel. Él era él era la voz de Dios. Eso es lo que representaba el antiguo sacerdocio, o debió representar. Era la voz de Dios entre el pueblo. Fíjese que el sacerdote cargaba el Urim y el Tumim, el sí y el no de Dios. Cuando el pueblo quería conocer la voluntad de Dios, ¿dónde iban? Donde el sacerdote. Hoy en día, la iglesia, ejerciendo el sumo sacerdocio, cuando la gente quiere escuchar a Dios, ¿a dónde van? Al internet. ¿A dónde la gente va? A Google. ¿A dónde la gente va? A los amigos, a gente que muchas veces todavía están operando en un espíritu natural. Van buscando la voz de Dios en los lugares equivocados. Pero aquí lo que debemos entender es que la tierra tiene lámpara. Y esas lámparas son los hijos mismos de Dios. Hay voces que Dios está levantando y esas lámparas vienen para que todos tengamos la medida, la estatura, la plenitud de Cristo en nuestras vidas, porque de eso se trata el evangelio. La iglesia es la lámpara del mundo. Por eso Jesús hablaba y decía, tú no puedes tomar una lámpara y ponerla debajo de un almud. Y también comparaba a una ciudad, nos comparaba a una ciudad que está cimentada sobre un monte. Jesús decía, vosotros sois la luz del mundo. Usted me está escuchando. Nosotros somos las lámparas que Dios ha establecido en este tiempo. Entonces la iglesia debe ser el lugar donde la gente encuentre la respuesta, porque tenemos la voz de Dios.
porque escuchamos la voz de Dios, no la voz de un hombre simplemente moviendo sus propios deseos de grandeza y de fama y de poder. Estamos escuchando la voz de Dios, ¿verdad? La iglesia es la portadora de la voz de Dios y es la lámpara que porta esa voz. Entonces, cuando la iglesia es lámpara, la luz que emite es la voz de Dios. Y la gente siempre que viven en oscuridad, todo el que está en oscuridad siempre busca la luz. Entonces, quien busca la luz está buscando escuchar la voz de Dios. El problema que hoy en día existe es el problema que existían, ¿verdad? Cuando hablamos de las 10 vírgenes, que hay lámparas apagadas. Hay lámparas que el aceite se ha perdido. Entonces, esto ha causado que se tenga hoy en día un evangelio de acuerdo a los hombres. Escucha bien, de acuerdo a los hombres. Haga un evangelio diluido, porque el verdadero evangelio es Cristo y ese evangelio no se diluye. Ese evangelio es poder. Pablo lo expresaba en Romanos capítulo 1 cuando él decía, porque dice que el evangelio es potencia de Dios para salvación. Es potencia de Dios para traer gente nuevamente al propósito. Es potencia de Dios porque porta la voz de Dios que carga la voluntad y el deseo del corazón de Dios. Y hoy en día Dios está levantando voces, está levantando lámparas. Usted es una lámpara donde quiera que usted, porque usted es la iglesia, usted es parte de la iglesia. No somos lámparas individuales, somos una lámpara, ¿verdad? Nosotros somos un candelero donde la luz de Cristo está alumbrando. Cuando usted mira la figura del tabernáculo, usted va a ver que había un candelero de oro que tenía que estar encendido. Esa representación es de Cristo y la iglesia. Cristo es la luz. Nosotros somos el candelero, nosotros somos las velas encendidas que estamos manifestando la voluntad del eterno Dios. Y es por eso que cuando Dios levanta estas lámparas, Dios levanta, gloria al Señor, cuando su voz se está dejando oír, la medida de Cristo está aumentando en la gente, la estatura de Cristo está aumentando en la gente, amén, gloria al Señor. Ahí estamos realmente siendo expresados y manifestados en esta gloriosa verdad, la cual es Cristo. Amén. Somos lámparas encendidas, lámparas que realmente manifiestan la voz del evangelio. Porque el evangelio mismo, cuando lo interpretamos en su expresión griega, dice buenas noticias. Una noticia es una voz comunicada, es algo que se habla, se manifiesta a través de un sonido. Entonces, somos la lámpara que ilumina el mundo y que estamos llevando una mayor medida, una mayor estatura, estamos llevando la plenitud de Cristo donde quiera que se nos establece. Y de eso se trata el evangelio, de que esto, gloria al Señor, lleguemos nosotros a tener todo esto. Y Pablo lo decía en Efesios 4:13, él decía, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Entonces, mis amados, ¿cuál es la lámpara del nuevo pacto? Esa es la iglesia de Cristo con su voz apostólica. Esa es la iglesia de Cristo que en este día está siendo enviada a establecer esta verdad. Pero no podemos ser una iglesia, no podemos ser un cuerpo, no podemos ser una lámpara que nos desasociemos de aquello que naturalmente es nuestro aceite y que fluye el Espíritu de Cristo fluyendo en nuestra vida para que su voz sea conocida. Y nosotros tenemos, esto es un tiempo bien crucial para nosotros. Esta predicación creo que es puntual porque nos está ayudando a entender que esto no se trata de yo hacer lo que yo quiero, sino de escuchar lo que Dios está hablando. Mucha gente hoy en día ni siquiera se quieren sumar a la edificación de sus congregaciones. ¿Por qué? Porque quieren vivir haciendo lo que quieren y no lo que Dios dice. Cuando usted, gloria al Señor, entra en ese fiat,
usted está diciendo que se haga tu voluntad, yo me rindo. Entonces, como hoy en día no hay gente que se rinde, hoy en día no hay gente que realmente quieren vivir la vida de obediencia, ¿verdad? Porque la obediencia del antiguo pacto, pues, era por condiciones establecidas. Ahora es por naturalidad. Yo obedezco porque eso es lo que está, gloria al Señor, eminente en mi espíritu. Eso es lo que me ha sido impartido por la vida de Cristo. A mí nadie me tiene que forzar a obedecer. Y yo sé, todos luchamos con distintos aspectos en nuestro carácter, con distintos aspectos, ¿verdad? De situaciones que se nos presentan en la vida, de cosas que a veces, de sucesos que tenemos que enfrentar y que son impactantes para nosotros, pero eso no debe afectar lo que Dios ha dicho. Dios ha revelado su escatos y esa revelación está fluyendo en nuestro espíritu, está fluyendo en las distintas gracias que Dios ha establecido para nuestra edificación. Eso es lo que debemos entender. Dios habla, nosotros nos rendimos. Nosotros en la rendición nuestra, es decir, fiat, hágase tu voluntad. Como lo hizo María en aquel tiempo. ¿Cuántas vírgenes, no, como dijimos anteriormente, cuántas vírgenes no habían en Israel? ¿Cuántas mujeres no habían que pudieron haber traído, ¿verdad? O pudieron haber sido el encauce para el alumbramiento de nuestro Señor Jesucristo? Pero Dios escogió una mujer que escuchó la voz de Dios, que desde el momento que Dios habló, ella estuvo determinada a obedecer, ella estuvo determinada a rendirse, a pesar de lo que pudieran decir de ella. Porque en aquel entonces salir embarazada sin haber estado, ¿verdad?, en un matrimonio legítimo, eso podía ser hasta causa de muerte. Pero sin embargo, esta mujer lo arriesgó todo por escuchar la voz de Dios. En este tiempo, hermano, no seamos ligeros con nuestras emociones, no seamos ligeros con nuestras decisiones, no seamos ligeros con nuestra humanidad, ¿verdad? Todos somos humanos y vamos a sentir distintas cosas. Aprendamos a escuchar la voz de Dios. Dentro de nuestro espíritu hay una voz. Y también Dios, para que esa voz se haga clara, Dios también ha establecido, ¿verdad? Dice, a uno Él constituyó como apóstoles, a otros como profetas, a otros como maestros, a otros como evangelistas, a otros como pastores. Dios ha establecido, ¿verdad? Distintas formas en las cuales cómo dar a conocer su voz. Ahora, dentro de nuestro espíritu tiene que haber un discernimiento. Cuándo es realmente Dios hablando y cuándo es nuestra carnalidad hablando. Eso. Entonces, ¿cómo yo puedo discernir que esto es de Dios? No, bueno, Dios nunca va a contradecir lo que ya Él ha establecido en su palabra. Dios nunca va a ir en contra de lo que ya Él nos ha revelado. La revelación es Cristo. Cristo no es mi suposición, Cristo no es mi idea, Cristo no es mi interpretación, Cristo es la palabra de Dios, la voz profética y apostólica de Dios para esta generación. Entonces, a quien debemos escuchar es a Cristo. A quien debemos realmente seguir es a Cristo. Y en quien debemos ser formados es en Cristo. ¿Por qué qué? Porque la iglesia es la contenedora de la voz de Dios. La iglesia es la lámpara que porta esa voz, porta esa luz al mundo. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde por este tiempo de gloria que nos has concedido. Gracias, Señor, por poder manifestar tu voluntad y vivir, Señor, cada día rodeados de tu verdad. Te damos gracias porque hoy hemos escuchado tu voz y si queremos una verdadera reforma espiritual, todo tiene que comenzar con el oír tu voluntad, oír tu voz. Eso es lo que necesitamos. No queremos escuchar, como dice tu palabra, ya no queremos escuchar voz de hombre, sino queremos escuchar a Dios. Queremos escuchar a tu Hijo hablando a través de nosotros y manifestando la buena voluntad de Dios, la cual es agradable y perfecta para nuestras vidas. Así que yo espero que en esta gloriosa tarde usted pues preste atención a esto, examine estas palabras.
Si usted ha sido un resistidor de la edificación, usted está resistiendo la voz de Dios. Si usted ha sido uno que se rinde más a sus propios deseos que a lo que Dios realmente pide de usted, es tiempo de que ahora haya un reenfoque, una reubicación en nuestra manera de pensar, que haya un renovar del espíritu para que podamos realmente manifestar la potencia de todo lo que Él es en esta generación. Así que damos gracias al Señor y esperamos que esto sirva de bendición a cada una de vuestras vidas y esperamos que en Cristo Jesús cada día Él siga añadiendo sobre este edificio hasta que lleguemos a tener la perfección plena de todas las cosas. Así que mis amados, hemos llegado al final. Luego, cuando la grabación esté disponible, usted siempre está más que bienvenido para compartir con otros lo que Dios también está ministrando a su corazón. Entendamos hoy, hay una voz que está hablando a la iglesia y esa es la voz de Dios que está residente en nosotros y como está en nosotros, por medio de estas gracias se van a manifestar para que nosotros también seamos edificados en esa voluntad. Así que será hasta el día jueves, donde nuevamente pues nos veremos, ¿verdad?, en nuestra comunidad virtual, ¿verdad?, Edén, Escuela de Edificación Nuevo Pacto, donde seguiremos construyendo, ¿verdad?, en los contenidos del Nuevo Pacto. Esto se ha estado bueno y se pondrá aún mejor. Este pasado jueves estuvimos hablando sobre la vida de Cristo en el hombre. Así que vamos manténgase sintonizado, manténgase conectado a esta verdad, sigamos creciendo en ella para que, ¿verdad?, Cristo sobreabunde en nuestros corazones cada día más y más y le podamos manifestar a Él como luz al mundo. Amén. Así que bendecidos, nos vemos el día jueves a las 8 de la noche y luego el domingo a la 1:30 de la tarde.